Mm, Muy buenos días a todos. Bueno, ayer estábamos viendo un poco, vimos sobre el control de constitucionalidad y bueno, em, entonces en ese sentido lo que habíamos visto era que dos de las acciones que son más importantes son la acción de libertad y el amparo constitucional, ¿sí? Vamos a hoy día, igual que ayer, más o menos llevar una cosa de 50 minutos, ambas acciones, que son las más recurrentes de alguna manera dentro de la justicia constitucional y dentro de la protección de los abogados. Y bueno, después nos vamos a dar un tiempo para las preguntas, las consultas. Y como hemos quedado el día de ayer, nos hemos quedado hasta las 10 para que hoy podamos terminar un poco más antes, ¿no? Seguramente a las 9, 9:10 vamos a terminar la clase. Bueno, habíamos dicho que el Tribunal Constitucional, ahí por el año 2002, los magistrados trabajaban, entre el 2001 y 2002, los magistrados suplentes trabajaban haciendo algo que ellos llamaban pedagogía constitucional. La pedagogía constitucional nos remitía en ese entonces a cómo podemos enseñar y generar una cultura constitucional. Ya esa cultura constitucional me temo que hoy día casi no está presente. Pero en ese momento se pensaba cómo podríamos hacerlo. Bueno, tampoco había una cultura constitucional tan fuerte, pero sí, tal vez era un poco más fuerte que la de ahora, a mi criterio. Y los magistrados suplentes, para explicar todas las competencias del Tribunal Constitucional, que ya eran hartas, y en el 202 de la Constitución, pues siguen siendo muchas, hacen esta clasificación entre titulares, normativas y competenciales. Es en un textito para periodistas, ¿ya? Es un textito para periodistas. Y dice, bueno, para explicar a estos periodistas que no saben nada de derecho, cuáles son las acciones constitucionales, y bueno, establece estos tres tipos de acciones, ¿ya? Estos tres tipos de acciones. Entonces, en ese sentido, tendríamos las acciones tutelares, dijimos el día de ayer que buscan tutelar derechos subjetivos, lo diferenciamos de los derechos objetivos, del derecho en su dimensión objetiva, mejor dicho, ¿no? Y el derecho en su dimensión objetiva y subjetiva la diferenciamos. Dijimos que el derecho subjetivo refiere a un caso particular, a una persona en concreto, ¿no? Y mientras que el derecho objetivo, no, ¿no? Cuando el ordenamiento establece tal persona hará tal cosa, todos tienen derecho a la vida, dijimos que eso es derecho objetivo, y cuando intentan matar a alguien se vuelve derecho subjetivo. Entonces podemos diferenciar el derecho objetivo del derecho subjetivo de esa manera. Ahora bien, el amparo constitucional tutela el derecho en su dimensión subjetiva, ¿ya? Vimos esa relación entre derechos objetivos y subjetivos, como a veces prevalece uno, a veces otro. El amparo, dijimos, tutela el derecho en su dimensión subjetiva, pero la acción de cumplimiento tutela el derecho en su dimensión objetiva, ¿no? Entonces, la diferencia entre la acción de cumplimiento y el amparo está en que, mientras que en el amparo estamos buscando tutelar un derecho, en la acción de cumplimiento, lo que se está buscando tutelar es un deber jurídico. Por lo tanto, mientras que en el amparo lo que debemos demostrar es que a alguien se le está impidiendo el ejercicio de un derecho, en la acción de cumplimiento lo que estamos analizando es el deber jurídico de cumplir el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué significa eso? Si, bueno, no sea, ¿cómo lo diríamos? No sea, imaginemos, me acuerdo que hay una acción de cumplimiento que trataba sobre, esa acción de cumplimiento trataba sobre una ordenanza municipal en Santa Cruz que establecía que en el centro de la ciudad, para evitar que siga habiendo congestión, los minibuses pequeños ya no deberían estar, solamente micros grandes. Y bueno, se tenía 5 años para que los transportistas modifiquen las características de sus vehículos, pero que ya han pasado 15 años y no pasaba nada, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que
fue que se plantea una acción de cumplimiento y lo que se estaba analizando ahí, en la acción de cumplimiento, era el cumplimiento del ejercicio de las competencias para ejecutar la ley. No se estaba discutiendo si alguien era afectado o no era afectado por el cumplimiento de la ordenanza municipal. Entonces, en la acción de cumplimiento lo que nos interesa son derechos en su dimensión objetiva, el derecho en su dimensión objetiva. Mientras que en el amparo lo que nos interesa es, y por lo tanto nos interesa el deber jurídico de los funcionarios públicos. En cambio, en el amparo constitucional lo que nos interesa es el derecho en su dimensión subjetiva, el derecho en su dimensión subjetiva. Y bueno, en ese sentido, tendríamos que, tendríamos que que la dimensión subjetiva, el derecho en su dimensión subjetiva se tutelaría por la acción de libertad, el amparo constitucional, pero repito, como el día de ayer, en ciertos casos hay prevalencia del derecho objetivo, pero cuando se dijo la acción de libertad no se desiste, entonces hay una prevalencia del derecho en su dimensión objetiva sobre la subjetiva, ¿sí? Entonces, pero por regla general decimos que el amparo tutela derechos subjetivos y la acción de cumplimiento, derecho en su dimensión objetiva. Entonces, un error que cometen muchos abogados es cuando, por ejemplo, a su cliente, que es una mujer embarazada, un padre progenitor, lo destituyen, ¿no? Entonces, presenta un amparo constitucional de manera directa para la tutela y la protección del derecho en su dimensión subjetiva, pero presentan una acción de cumplimiento porque dicen, la Constitución establece que las mujeres embarazadas no pueden, o padres progenitores con hijos menores de un año no pueden ser destituidos. Ah, bueno, entonces interpongo acción de cumplimiento, ¿ya? Entonces interpongo acción de cumplimiento. Y bueno, lo que va a ocurrir es que lo que va a ocurrir en ese caso, lo que va a ocurrir en ese caso es que habría una prevalencia del derecho en su dimensión eh, subjetiva, si se dan cuenta, ¿no? Porque lo que queremos es que a Pepito o a Pepita, que es padre progenitor o madre progenitora, se le respete la inamovilidad laboral. Entonces, para que se cumpla la inamovilidad laboral, no estamos ante un derecho objetivo, ¿no? Sino de alguien en concreto, sino un derecho subjetivo, y en ningún caso va a proceder la acción de cumplimiento, sino la acción de amparo constitucional. O, por ejemplo, si el Estado no ha cumplido un contrato, bueno, la empresa que ya ha prestado el servicio, etcétera, no se le paga, entonces no se puede presentar un derecho, una acción, no se puede presentar una acción de cumplimiento, porque trata de una empresa en concreto, tendría que ser una acción de amparo constitucional por parte de la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos el día de ayer con las acciones tutelares. Y en control normativo, repito, vimos que lo que se hace se contrasta entre normas, disposiciones o interpretaciones, conforme vimos el día de ayer. Y bueno, el competencial, lo que nosotros hacemos es, básicamente lo que decía el tribunal, era la Constitución ha hecho una distribución de competencias donde ha entregado ciertas facultades a algunos y otras facultades a otros. Entonces, hay que velar porque un órgano no usurpe las competencias de otro órgano. Aquí tendríamos, por ejemplo, famosos conflictos de competencias entre el nivel central y las zetas, entre los órganos de poder y entre las jurisdicciones indígena, ordinaria, etcétera. Luego tendríamos el recurso directo a nulidad, que implica la nulidad de un determinado actuado, ¿no? Eh, el, el, entonces, el recurso directo a nulidad y, por otra parte, tendríamos posiblemente la acción de cumplimiento, si se dan cuenta. Ahora, esta clasificación que es entre tutelares normativa y competencial, por eso es que justamente me parece, la verdad, muy confusa y de poca utilidad en lo personal, porque generalmente la acción de cumplimiento la ponen aquí, como si fuera una acción tutelar, pero si se dan cuenta, no refiere a derechos, garantías, ni nada de eso, sino ni siquiera el derecho subjetivo, sino objetivo. Y pareciera que tendría que estar aquí, en las competenciales, si se dan cuenta.
El conflicto de competencia lo ponemos como competencial, pero cuando se trata de un conflicto de competencias entre una jurisdicción indígena y una autoridad indígena y un juez ordinario, pareciera que lo que está buscando tutelar es el juez natural y tendría que estar aquí. Entonces, esta clasificación me parece que nos genera muchas confusiones y es poco útil, ¿sí? Sin embargo, no todos, pero muchos profesores y en muchas sentencias sigue apareciendo esta clasificación. Por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad busca proteger, dice la Constitución en el 132, a una persona frente a una norma inconstitucional. Entonces, lo que va a ocurrir es que está buscando tutelar un derecho, la acción inconstitucional del 132 está buscando tutelar una situación subjetiva, si se dan cuenta, ¿no? Pero cuando lo separamos y decimos, no, no, aquí lo que hacemos es una contrastación normativa, es abstracta, etcétera, estamos ignorando lo que dice nuestra Constitución en sentido de que lo que se está buscando tutelar por la acción de inconstitucionalidad es la aplicación de una norma que afecte a una persona, ¿ya? A una persona en concreto. Entonces, ahí me parece que la acción de inconstitucionalidad tendría que funcionar como una acción que tutela como una acción que tutela en una dimensión estrictamente, eh, diríamoslo así, en su dimensión objetiva, pareciera, pero en realidad se está tutelando en su dimensión subjetiva. Ya, a ver, se lo voy a copiar para que me entiendan esta postura a la Constitución. A ver, la Constitución dice, aquí está, mm, ya, aquí está. La Constitución dice, para que me entiendan esta última observación, toda persona individual o colectiva, aquí está la dimensión subjetiva, afectada por una norma jurídica, contraria a la Constitución, tendrá derecho a presentar la acción de inconstitucionalidad. Y entonces tendría que ser tutelar, si se dan cuenta. Pero lo clasificamos como si fuese normativa. Entonces, por eso es que me parece que la clasificación que hace la Constitución entre tutelares normativas y competenciales es bastante artificial, ¿sí? Bueno, ingresemos a lo que nos interesa en esta clase, ¿no? Que es el amparo constitucional en la acción de libertad. Dijimos que la acción de libertad tutela el derecho a la vida. Dijimos que la acción de libertad, cuando tutela el derecho a la vida, es un caso muy difícil, ¿sí? Realmente, créanme, yo trabajaba en el tribunal, era muy complicado defender. ¿Por qué? Porque puede ser muy subjetivo, si podríamos decirlo así, ¿ya? Por ejemplo, em, em, pongamos el caso a ver, les voy a poner dos casos que se presentó en la justicia constitucional. El primer caso era en Beni, dos personas estaban discutiendo sobre los linderos de sus propiedades. Supuestamente uno de los propietarios saca su pistola y le dispara al otro, ¿no? No lo mata, pero dispara al aire, le amenaza queriendo matar. Entonces el otro propietario sí, presenta una acción de libertad y dice, Pepito ha intentado matarme y me ha amenazado, me ha dicho que me va a matar. Bueno, en primer lugar, tienen un problema de presunción de inocencia, ¿no? Si ustedes directamente concedieran y dicen, no, hay que otorgar garantías, qué sé yo, estarían resolviendo el caso como si estuvieran presumiendo la culpabilidad de esa persona. Pero al mismo tiempo tienen que, si simplemente le denegaran, lo que ocurriría es que realmente podría ser que al día siguiente lo maten y bueno, la acción de libertad podría ser inocua, ¿no? Entonces, ahí el tribunal, recuerden que está a kilómetros de distancia del lugar de los hechos, no puede ser una inspección,
no tiene contacto con las partes, nada de eso. Entonces, no tiene una etapa probatoria amplia y, bueno, resolver este tipo de casos sería muy complicado. En ese caso, lo que se hizo fue, se denegó la tutela porque, bueno, justo por eso, no tiene una etapa probatoria amplia y se remitió al Ministerio Público para que el Ministerio Público tome las medidas en base al principio de inmediación, ¿no? En base al principio de inmediación, tome las medidas pertinentes, tome las medidas pertinentes y pueda ejercer el derecho, proteger el derecho a la vida, ¿no? Eh, entonces, bueno, todos los días llegan casos de personas que son enfermos terminales, que son personas que se le está afectando el derecho a la vida de una u otra manera. Ahora, ha habido un exceso en la protección constitucional ha habido un exceso en el ejercicio y en la protección del derecho constitucional a través de la acción de libertad, en base a unas sentencias que supuestamente serían muy progresistas, en mi criterio, no tanto. Les pongo el siguiente ejemplo. Era un proceso civil, y en el proceso civil, pues hay dos empresas que tenían un contrato civil. Bueno, una de las empresas presenta una demanda civil, por supuesto, y bueno, hace una retención de fondos. Y más o menos se retiene como más o menos 2 millones de bolivianos, 2 millones de bolivianos, de las cuentas bancarias, ¿no? La empresa 1 retiene 2 millones. Bueno, hasta ahí se desarrolla el proceso, no hay mayor problema, ¿no? Ahora, lo que va a ocurrir es que la empresa que ha sido retenida en sus fondos, ¿sí? Los hechos podemos deducirlo así, tiene varios trabajadores y tiene una trabajadora eh, en estado de gravidez, ¿no? Embarazada. Eh, y entonces ella presenta una acción de libertad alegando que el derecho a la vida está amenazado, ¿no? Entonces, porque como la empresa no le paga su salario, supuestamente porque hay una retención, y al mismo tiempo porque no le puede pagar los subsidios, el derecho a la vida eh, el derecho a la vida del niño estaría amenazado. Y con la acción de libertad lo que se hace es, se ordena que se levante la retención de fondos de los 2 millones de bolivianos. Me parece que el uso de la acción de libertad en ese tipo de casos es extremadamente amplio, y me parece un poco incluso abusivo. Se podía haber incluso solamente levantado el porcentaje que se necesitaba para los subsidios y la protección del niño supuestamente, pero yo no estoy muy seguro si se le pueda proteger de esta manera a través de la acción. En lo particular no considero. Perdón, espérame un minutito, por favor. Un minutito.
Bueno, entonces la tutela y la protección del derecho a la vida es uno de los más complicados, les puedo decir. Ahí en ese proceso civil me pareció un exceso, o por ejemplo, en casos de violencia contra la mujer. Em, eh, bueno, lo que estila ahora, en lugar de que si hay violencia contra la mujer, acudir al Ministerio Público, a la policía, pues ya no se hace eso, sino que muchas lo que hacen es directamente presentan la acción de libertad, que si presentas una denuncia al Ministerio Público, pues el Ministerio Público te puede observar, te puede decir le falta este documento, tiene que presentar esto, o si vas a la policía igual, y bueno, si presentas la acción de libertad en contra del supuesto agresor, los jueces directamente están ordenando que el Ministerio Público tome cartas en el asunto y lo admita y el juez disponga casi cautelares. Entonces, sí, igual me parece que eso pues está trastocando el ordenamiento porque, bueno, te está saltando las autoridades naturales y en una audiencia de menos de o sea, que se celebra, te pueden notificar la acción de libertad, como ustedes saben, media hora antes y bueno, bueno, te resuelven la acción de libertad y básicamente pueden lesionar el principio de presunción de inocencia respecto a los supuestos agresores, ¿no? Entonces ahí me parece que se tiene un enorme problema en la activación de la justicia constitucional en ese tipo de casos, la verdad, parece un poco enredado, ¿no? Em, bueno, bueno, entonces la acción de libertad tutela el derecho a la vida. Dijimos ayer, hablamos sobre la libertad de locomoción, la libertad personal y el debido proceso, ¿no? Voy a contarles un caso del debido proceso que, bueno, a mí me generó dolores de cabeza sobre cómo resolver. Dijimos que los elementos del debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, todas estas, se tutelan por la acción de libertad si has cumplido dos requisitos. Muestras que el acto denunciado como un componente de, como componente del debido proceso, debe ser la causa directa de la privación de libertad. Ayer dijimos, por ejemplo, que no puedes interponer la acción de libertad para cuestionar un auto supremo que ha condenado a una persona, ¿no? Ahí debe ser un amparo constitucional. No puedes interponer la acción de libertad para cuestionar, digamos, la lesión de la presunción de inocencia o falta de fundamentación en una resolución que ha resuelto excepciones, ¿no? Y finalmente, el segundo requisito es que debiste haber agotado la subsidiariedad, salvo que exista una situación de indefensión absoluta, una afectación a un derecho de una mujer embarazada o un menor de edad. Entonces, bueno, sí, yo igual no estoy muy de acuerdo ciegamente se aplica eso, ¿verdad? Pero bueno, lo hablamos otro día. Bueno, entonces el caso se presentó de la siguiente manera. La persona era una persona que estaba detenida preventivamente. eh, ya eh, más o menos estaba detenida como unos, no sé, 9 meses serán, ¿sí? Y pide y se somete a un procedimiento abreviado, donde, bueno, el fiscal está de acuerdo y el fiscal está de acuerdo en que se le ponga una pena de 3 años y al mismo tiempo pide también el mismo fiscal que se le dé perdón judicial, ¿ya? Que pueda salir de la cárcel. Entonces, bueno, está en el abreviado, se solicita perdón judicial, la detención es de 9 meses bueno, el juez lo que tenía que hacer era señalar audiencia. Pero el juez va suspende 3 veces, suspende la audiencia eh, 3 veces, ¿ya? 3 veces la audiencia sin justificativo, ¿ya? Porque no se ha hecho una notificación adecuada, porque se ha notificado al Ministerio Público no asistido y no podía suspenderlo, no sé, tipo de cosas, ¿no? Y así la persona va como
ya 2 meses sin que se celebre su audiencia, donde se considere el procedimiento abreviado del perdón judicial. Por lo que presenta una acción de libertad de pronto despacho, ¿no? Para acelerar y apresurar las cosas. Bueno, estamos ahí, tiene que celebrarse la audiencia, la acción de libertad de pronto despacho para apresurar la tramitación del procedimiento abreviado y que se otorgue el perdón judicial. Y bueno, lo que va a ocurrir es que lo que va a ocurrir en este caso, lo que va a ocurrir en este caso es que em, habría que preguntarse si lo denunciado, como hemos visto, es o no la causa directa de la privación de libertad. Y bueno, uno diría, si se le da el procedimiento abreviado y se le da el perdón judicial, va a salir libre. Pero esa no es la causa directa de privación de libertad. Y lo que correspondía era, si bien se le había concedido en primera instancia, era denegar la tutela. ¿Por qué? Porque dijimos, si alguien plantea una excepción de prescripción y se le rechaza, esa nunca puede ser la causa directa de la privación de libertad, ¿no? En este caso, la persona no está detenida por la falta de consideración del procedimiento abreviado, sino que está detenida por una resolución de detención preventiva. Por lo tanto, la causa directa de la privación de libertad es la detención preventiva, pero no la falta de consideración del abreviado y el perdón judicial. Y por lo tanto, correspondía denegar. ¿Ya? Y en ese caso, la persona lo que tenía que haber interpuesto era un amparo constitucional, ¿ya? Alegando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o algo parecido. ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que se referiría. Bueno, ahora, la acción de libertad, en comparación con el amparo constitucional, no tiene etapa de admisibilidad. Significa que si ustedes presentan una acción de libertad, no importa lo disparatado que sea la acción de libertad, lo sin sentido, esa se debe admitir. Y en cambio, la acción de amparo constitucional sí tiene una etapa de admisibilidad. ¿Ya? Y esa etapa de admisibilidad significa, la etapa de admisibilidad en este caso va a significar que en el amparo constitucional, que el juez, cuando han presentado su demanda, debe ver causales de improcedencia y los requisitos de admisibilidad. Oh, no, bueno, ya está. Ya. Requisitos, oh, no, ya no importa. Los requisitos de admisibilidad. Las causales de improcedencia, como me entenderán, son anteriores al considerar los requisitos de admisibilidad. Y estos son los siguientes elementos. Uno, subsidiariedad, significa que debieron haber agotado las instancias. Dos, la inmediatez. Tres, actos libremente consentidos. Cuatro, cosa juzgada constitucional. Cinco, sustracción de objeto procesal. ¿Ya? La subsidiariedad significa que le han dado la oportunidad al juez, a la autoridad administrativa, de que se pronuncie sobre la vulneración de un derecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el juez ordinario, la autoridad administrativa, es la autoridad natural. Esta es la autoridad que debe conocer si se han lesionado o no derechos y garantías. Y bueno, si ustedes directamente interpusiesen la demanda de amparo, pues ahí habría un quebrantamiento del juez natural, quien ha estudiado, digamos, derecho civil, quien sabe sobre normativa civil, quien tiene competencia para interpretar la normativa civil, tendría que ser el juez civil. No pueden plantearlo directamente al juez constitucional, de tal manera que el juez constitucional resuelva de manera directa este tipo de casos, ¿no? Eh, entonces, ahí hay un problema de subsidiariedad. La inmediatez tiene dos dimensiones, ¿ya? Una positiva o negativa.
La positiva significa, la negativa significa que tienen un plazo de 6 meses para interponer la demanda de amparo, y la negativa, o mejor dicho, la negativa significa que tienen un plazo de 6 meses para interponer la demanda de amparo, y la positiva significa que pueden plantearlo de manera directa. ¿En qué casos? Cuando hay una afectación que le llamamos en el tribunal inminente, es decir, sí o sí se va a dar, y una afectación que va a generar un perjuicio irremediable, ¿ya? Irremediable. Entonces, ¿qué sucedería ahí? Una persona que, digamos, está en el hospital y no le están dando medicamentos, que está en el hospital y no le están dando medicamentos, hasta que la persona por los medicamentos plantea el recurso en la vía administrativa de revocatoria y jerárquico, pues esa persona se va a morir, si me están siguiendo, ¿ya? Se va a morir. Entonces, la inmediatez nos referiría a eso, que en la dimensión positiva, que, bueno, podría presentar de manera directa en la medida en la que si no le otorgan la tutela se muere, ¿no? Y por eso es que habría un peligro inminente, no tiene medicamentos ni nada, es un hecho que le van a cortar los medicamentos, y segundo que si le quitan los medicamentos se muere, ¿no? Entonces inmediatez, ya no necesitas agotar la subsidiariedad. Los actos libremente consentidos van bajo la misma idea de hace rato de que los derechos tutelados por el amparo son derechos subjetivos. Y si son derechos subjetivos, significa que dijimos que los derechos subjetivos implican la facultad de hacer o dejar de hacer algo. Y bueno, entonces eso va a significar que si una persona consciente en la vulneración del derecho, por ejemplo, en un proceso civil se determina una deuda X, y bueno, el obligado sencillamente paga, bueno, sin protestar ni nada, bueno, ha consentido la vulneración de su supuesto derecho y ya no se ingresa a conocer el fondo de la prueba. O si, no sé, hay otra circunstancia donde también se razona expresamente se dice, bueno, voy a pagar, quiero un plan de pagos, ¿no? Digamos, a la administración tributaria. Entonces hay un acto libremente consentido al haber propuesto o pedido un plan de pagos. En cambio, la cosa juzgada constitucional nos remite a tres elementos. Uno es el elemento de la identidad de sujetos, objeto y causa. Eh, los sujetos significa que las personas que son parte del amparo deben ser las mismas. El objeto nos remite a qué es lo que estamos buscando. Queremos dejar sin efecto un auto supremo, una resolución, qué sé yo. Y la causa nos remite a cuáles son los motivos por los cuales estamos pidiendo la nulidad de ese auto supremo, de esa resolución, etc. Entonces, si se presentan las tres circunstancias, los tres supuestos, estamos ante una cosa juzgada constitucional, ¿ya? Se está pidiendo con los mismos argumentos, se está pidiendo que se deje sin efecto la misma resolución y finalmente que sean los mismos sujetos. Y bueno, la sustracción de objeto procesal significa que hay un derecho que se ha dejado sin efecto, hay un derecho que se ha dejado sin efecto, y bueno, se está perdiendo el contenido, ¿no? De ese objeto. Digamos, están planteando que no se les ha respondido una determinada solicitud. No, tal solicitud no se me ha contestado, ¿no? Nunca tuve respuesta a esa solicitud. Eh, em, entonces, lo que va a ocurrir es que em, la, la, lo que ocurriría en ese caso es que si antes de la celebración de la audiencia les han respondido, es decir, están planteando por el derecho a la petición, ya antes de la celebración de la audiencia les han respondido, entonces hay sustracción de objeto procesal, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Bueno, y los requisitos de admisibilidad pueden ser de dos tipos, fondo y forma. Los de fondo son los derechos, ¿sí? El petitorio, perdón, los hechos, los derechos y garantías, y finalmente el petitorio.
Y los de forma son la legitimación activa, la legitimación pasiva y la prueba. ¿Sí? Entonces, eso significa que esa clasificación era muy clara antes, ¿ya? Ahora se ha relativizado absolutamente. A mí me parece que deberíamos volver a esta clasificación. Era muy útil. Eh, en esta clasificación, lo que ocurría era que el tribunal decía, bueno, puede ocurrir que tengamos una de estas observaciones de forma, y estas el tribunal las podía subsanar, o sea, las podía pedir que se subsanen. Le decía, a ver, aclare contra quién se está presentando la demanda, a ver, indique, no sé, indique qué prueba va a presentar o que adjunte la prueba X, digamos, ¿no? Pero lo de forma, los hechos, derechos y petitorio, nos remitían a que quien determinaba cuáles eran los hechos, cuáles eran los derechos que supuestamente se han lesionado, tenía que ser la parte demandante. Porque la justicia constitucional funciona bajo el principio de justicia rogada. Y la justicia rogada significa que el juez de oficio no puede inventarse los hechos sobre los que va a resolver. Por lo tanto, si el juez le dijese, pero aumente este otro derecho, mejore su petitorio, arregle qué cosa ha pasado aquí, etcétera, como está ocurriendo hoy día, lo que decía el Tribunal Constitucional es que en esos casos estaría lesionando el juez imparcial, porque el juez ya estaría empezando a ayudarle de alguna manera al demandante, a decirle esto es lo que tiene que pedir, esto es lo que tiene que corregir, esto es lo que tiene que hacer. Y bueno, entonces eh, 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 entonces, ese es el punto que nosotros tendríamos, ¿no? Ese es el problema que nosotros tendríamos. Que cuando le pedimos que los requisitos de fondo sean subsanados por las partes, el problema es que, y le decimos, usted debe arreglarlo de esta manera, pues se podría estar lesionando el principio de igualdad y el principio de imparcialidad por parte de los jueces, ¿ya? Ahora, la relación entre hechos, derecho y petitorio, le llamábamos igual, ya no se usa mucho esto, causa de pedido. Otra cosa que me parece que deberíamos volver un poco, en sentido de que debe existir una relación. Los abogados son los que deben demostrar la relación entre los hechos y el derecho y el petitorio. ¿Y qué es lo que ocurre ahora en las audiencias? Bueno, se presenta sobre la audiencia, se presenta sobre el auto de vista. Entonces, los vocales empiezan a resolver sobre la sentencia, sobre, no sé, sobre cosas que no se han impugnado. Cuando el petitorio lo que dice es, o la demanda de amparo dice, ¿no? Hay un auto supremo que hay 4 cargos y solo se ha pronunciado sobre 3. Bueno, están empezando a decir, la persona la ha mirado feo, no la ha visto feo, y las audiencias duran horas de horas discutiendo sobre aspectos que hacen al fondo la problemática y que no tienen. La causa de pedir significaba que tú, en tu demanda, lo que estableces cuáles son los hechos, el derecho y el petitorio, y lo tienes que relacionar. Y si no hay relación, como el juez no puede subsanar las deficiencias de los abogados, pues ahí nomás tendría que resolverse sobre eso lo que se pidió, nada más. Y bueno, sobre la forma, tenemos la legitimación activa, la legitimación pasiva y los terceros, ¿no? Por supuesto, interesados. La legitimación activa refiere a quién puede interponer la demanda. Quien puede interponer la demanda es el directamente afectado. Entonces, si, por ejemplo, Pepito presentó una demanda alegando A, B, C, y resulta que no se ha fundamentado sobre B, digamos, ¿no? Eso lo presentó Pepito. La otra parte no puede alegar, ¿por qué no resolvieron el petitorio de Pepito? No sé si me explico, porque pues, no ha presentado la demanda de amparo, no tiene legitimación pasiva, activa, perdón, en la medida en la que la demanda tendría en todo caso que presentarse por la parte que sí ha sido afectada y no por él. Y bueno, debe adjuntar un poder, puede ser representado por otra persona y debe presentar un poder. En la jurisprudencia colombiana hay la gestión de negocios y otra persona puede presentar la demanda siempre y cuando el afectado en algún momento confirme todos los actos del gestor de negocios, ¿no? La legitimación pasiva es contra quién vamos a presentar la demanda. Siempre debe ser contra la última instancia y es suficiente que presenten contra la última instancia.
Si se ha dictado una sentencia, eso se ha apelado y eso ha llevado a casación, el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de corregir, ¿sí?, la decisión de los vocales, la decisión del juez, y por lo tanto, quien tiene la legitimación pasiva es el Tribunal Supremo. Y solamente presentan la demanda contra el Tribunal Supremo, pues si solamente se presenta la demanda contra el Tribunal Supremo, pues ya está bien, ¿no? Es posible presentarlo, porque en base al principio de subsidiariedad no necesitas presentar contra el juez, el vocal y los magistrados. Basta contra los magistrados. Y los terceros interesados se refieren a que si en un proceso, ¿no? A ha presentado la demanda, tiene un proceso contra B y el juez X resuelve a favor de A, digamos, ¿no? A favor de A. Entonces, A es el juez X, A va a presentar la demanda contra, de amparo constitucional contra el juez X que no le ha dado la razón, ¿no es cierto? Y B, que es el que ha ganado, B, que es el que ha ganado, se constituye en el tercer interesado, ¿sí? Y por lo tanto, eh, B va a, ser, debe ser citado y ser escuchado previamente a emitirse y a dictarse la correspondiente resolución. ¿Ya? A eso es a lo que se refiere. Sí, ya. Esa es básicamente la, ese es básicamente el razonamiento que se aplicaría, que se está aplicando en este tipo de casos, ¿ya? Entonces, si no se cita B, B podría ser afectado y podría ser afectado y bueno, eso implicaría que se le estaría generando indefensión, ¿ya? Y sobre la prueba, el Código Procesal Constitucional lo que nos dice es, no necesitan presentar primero fotocopias legalizadas, bastan las fotocopias simples. Y ustedes pueden decir que la autoridad demandada es quien tiene la prueba y por lo tanto que sea ella la que presente la documentación. Entonces dicen, bueno, presento la demanda contra el Tribunal Supremo, que pido que ellos presenten las fotocopias legalizadas, etc. Ellos deben presentar las fotocopias legalizadas o las fotocopias respectivas. Entonces, la prueba, puede haber inversión de la carga de la prueba también en ciertos casos y bueno, esa es la diferencia entre el amparo y la acción de libertad, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre ambos. Un momentito. Bueno, quedo atento a sus dudas, sus consultas. Seguramente tienen dudas y consultas interesantes, así que, bueno, les escucho. ¿Quiénes tienen las dudas y consultas? Ah, excelente. Juan Ramiro, te escuchamos. Doctor, buen día. Sí. Referente al caso, el ejemplo que usted puso de la liberación de los fondos que en un proceso civil, o sea, le pongo una duda que tengo en un proceso laboral. Eh, una demanda de una trabajadora del hogar hacia, eh, hacia la empleadora, que es una anciana. La anciana obviamente recibe la pues, demanda laboral y solicitan congelamiento de fondos. Ella obviamente ya es profesora jubilada. Entonces, recibe su jubilación en la cuenta del banco y de esa cuenta del banco ella obviamente no lo gasta todo y para
para resguardar sus ahorros, pide abrir otra cuenta que era en dólares y el banco le pide obviamente que sí, tiene que ser otra cuenta, una en bolivianos y de los bolivianos que recibe el monto de su jubilación, la mitad va a ser cambiada en dólares para sus ahorros. La juez que recibe obviamente la demanda laboral y con, las, con la solicitud de congelamiento de cuentas, ordena al sistema bancario que se le congele. Entonces, obviamente, se manda una certificación del banco de que esos fondos son de su jubilación. Los montos por jubilación no pueden ser retenidos, eso sabemos. Ujú. Pero realmente la juez ordena de que si efectivamente que no se retengan los fondos de jubilación, pero sí los otros fondos, obviamente que están de pues, ahorro, pero que pues vienen sí, del mismo monto de jubilación que el banco desglosó. Yo le consulto, doctor, ¿sería pertinente proceder con acción de libertad, una acción de pues, amparo ante esta situación de abuso? Yo considero ante una persona de la tercera edad, obviamente que está dentro de los vulnerables, ¿no? Sí, bueno, el Tribunal Constitucional entendió que dentro de las acciones de amparo, cuando se trata de personas de la tercera edad, pueden presentar de manera directa. Entonces, no necesita agotar la instancia, pero es decir, se podría interponer la acción de amparo constitucional de manera directa, pero en otro caso, sobre la acción de libertad, tendrías que demostrar que, bueno, la viejita absolutamente no tiene otro recurso, que se va a morir de hambre, que va a afectar el mínimo vital, no sé si me estoy explicando. En cambio, en el otro caso del amparo constitucional, bueno, lo puedes presentar de manera directa sin necesidad de vincularlo al derecho a la vida. Ahora, claro, vas a tener que alegar que es una persona de la tercera edad, que no tiene otros medios de subsistencia, que sería lo ideal para que le concedan, ¿no? Porque de lo contrario podría ser que le denieguen. Em, ahora, mm, mm, eh, en lo particular, me parece que yo, en lo personal, agotaría primero la apelación. Y la apelación recién presentaría la acción de libertad, o perdón, el amparo constitucional de Juan Ramiro. Me Ya, parece que la apelación te permitiría, eh, a ver, como dijimos hace rato, la justicia constitucional no tiene etapa probatoria amplia. Entonces, el único argumento que tú vas a alegar va a ser, bueno, quiero producir esta prueba para determinar que mi cliente no tiene medios de subsistencia, por ejemplo, no sé, como en materia penal demostramos la pobreza y una serie de cosas, necesitas demostrar en ese sentido lo mismo, que no tiene rentas, no tiene nada de eso. Eh, y bueno, eso no lo puedes hacer en la justicia constitucional. Si ya tienes todas esas pruebas, excelente. Pero si no tienes todas esas pruebas, lo tienes que producir dentro del proceso. Y eso es con una etapa probatoria, ¿no? Entonces, me parece que en ciertos casos la justicia constitucional te puede ser más restrictiva porque, bueno, tienes menos elementos probatorios y estas cosas. No sé si me expliqué, Juan Ramiro, o te enredé más. sí, sí, doctor, está claro. Bueno, obviamente todas las pruebas ya han sido presentadas. ¿No? Bueno, su único ingreso es el de jubilación y la edad y, pues la pues, enfermedad también, porque es una persona bastante mayor, ¿no? Y ahí se ha demostrado, o sea, se quiso demostrar el aprovechamiento realmente de la trabajadora del hogar ante realmente la pues, edad. Y le vino con el embargo de su casa y demás, entonces ya sus intenciones ya develan otras, ¿no? No solamente un pago de beneficios, sino obviamente si no va a poder pagar, puede pues quedarse con su bien. Entonces, lamentablemente, de esa manera está siendo mal asesorada, pero en perjuicio de una persona mayor, ¿no? Ujú. Y a todas Sí, gracias, sí. vamos a ver interesante el caso para poder analizar, ver qué se puede hacer. Gracias, doctor. Excelente, Juan. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta. Mm, Alexis Sanabria, ¿me escucha?
Ana Paola, ¿puede escucharme? Perdón, doctor, sí lo escucho. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, prácticamente sí, doctor. Ya. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, ¿alguien más tiene, antes de que nos vayamos, alguna pregunta? Doctor, vuelvo yo. Ah, por favor, Juan, te Por escucho, favor, claro qué que sí. interesante. Sí. En otro caso, en un proceso penal, doctor, una mujer trabajadora le pues es agredida verbalmente por su empleador, una persona mayor. Entonces, ante esa agresión, obviamente, ante una agresión verbal de parte del empleador, hubo un empujón de parte de la trabajadora mujer y pues se cayó. Obviamente, hay el proceso penal, de acuerdo al informe médico forense, le da 15 días de pues, impedimento y hoy prospera, obviamente, que el proceso penal. Pero se deja vencer en el plazo por más de 3 años. Y obviamente la querellada en este aspecto pide claramente que se extinga el proceso penal por el plazo vencido. No hubo ningún movimiento más referente después de los 3 años. Y ante esa decisión del juez que acepta la rescisión, que la otra parte claramente se determina apelar la decisión del juez de dar por extinguida la acción penal, argumentando que es persona de la tercera edad y que los derechos que humanos prevalecen sobre la Constitución y sobre el mismo procedimiento penal. Y obviamente va a la sala en la respectiva, y los vocales argumentan porque hay sentencias constitucionales que establecen de que los derechos humanos prevalecen sobre la Constitución y obviamente dictan a favor de que se continúe con el proceso y se anule la resolución emitida de extinción del proceso penal. Entonces, obviamente yo quedé con la duda referente a eso. Si bien los derechos humanos prevalecen, pero yo creo que no debería ir contra ya los plazos procesales, porque si bien se va a afectar, o sea, se va a afectar un derecho pues, humano, pero el derecho humano pues, afectado no tiene que involucrar a un procedimiento ya establecido. ¿Qué opinión tendría usted, doctor? Ay, perdón, no sé, no he visto con audio. Juan, esa última parte, en este caso, de lo que me estás, me perdí un poco en la historia. La persona no pudo apelar, lo que me dices. No, la persona Sí. apeló ¿Y? argumentando de que como es una persona de la tercera edad, por lo tanto su derecho humano se le está siendo afectado. Y la sala dio claramente cabida a esa apelación, indicando de que es efectivamente que las personas de la tercera edad obviamente deben ser resguardadas en sus derechos y obviamente anula la resolución de prescripción del proceso, argumentando derechos humanos. Entonces, a mi criterio, digo, si bien hay que resguardar derechos humanos de una persona vulnerable de la tercera edad, pero no debería romperse los requisitos, pues, Ah, los requisitos los que se plazos tienen para la procesales. apelación, ¿no? Para conocer la apelación, porque estaría desconociendo su competencia, ¿cierto? No, no tanto desconociendo competencias, sino de que relativo a que los derechos humanos, porque ahora todos los derechos últimos de la última generación ya se vuelven derechos humanos, entonces se está rompiendo la normativa de cumplir requisitos. No como otro caso en particular, debemos saber también de que si bien tienen derechos los pueblos Pero indígenas. a ver, Juan, si tu competencia se determina por la ley. Entonces, cuando tú dices, bueno, si voy a romper requisitos para emitir una apelación, lo que estás desconociendo es tu competencia, ¿o no? Siempre hemos dicho de esa manera, en la Corte Suprema, el Tribunal Supremo.
Es decir, si tú resuelves ultrapetita, infrapetitas y trapetitas sin cumplir los requisitos, no tienes competencia para resolver el fondo. No sé si me explico, Juan. O sea, pero se ha resuelto, pues, pero Claro, te mismo entiendo. a la duda. Entiendo, pero digamos, generalmente cuando hablamos de esa manera. Sí, yo tampoco comparto mucho con el criterio que tú me has hecho referencia, porque el Tribunal Constitucional lo que decía es, bueno, mire, usted tiene que tomar en cuenta que es una persona vulnerable, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que tomar en cuenta. Y entonces el Tribunal Supremo empezó a dictar unas resoluciones del 2012 que decían, pese a que no se cumplen los requisitos, en virtud del principio pro acciones, le vamos a admitir la demanda. Y contra eso han interpuesto una demanda de amparo y otra vez el Tribunal Constitucional ha dicho, para ver, eso es contradictorio. Si usted dice que no ha cumplido los requisitos y no tenía competencia, entonces, bueno, ahora resulta que ingresa a conocer el fondo de la problemática, por lo tanto hay una contradicción en su resolución. Yo creo que sí, que, a ver, es un poco largo de explicar, la verdad sería de otro curso, pero tiene que ver con el principio de igualdad. El derecho, según Luigi Ferrajuli, protege al más débil. Si hay una persona que es joven, pero que no tiene propiedades, su caso, y no tiene dónde ir a vivir, está pasando un montón difícil, es una persona mayor que tiene muchas casas, que tiene mucho dinero, bueno, creo que no están en la misma circunstancia, hay que atender al joven, porque en el caso concreto, su mínimo vital está siendo afectado y el del otro no. Entonces, no creo que porque sea mayor automáticamente te puedas saltar los requisitos y formas, sino en casos excepcionales. Y creo que lo que tendrías que revisar, Juan, no me puedo, es que es bien amplio lo que me estás preguntando, pero tendrías que revisar en la jurisprudencia colombiana qué es el mínimo vital. Y cuando hay un mínimo, pues afecta el mínimo vital, solo en esos casos se puede conocer ese tipo de casos. Juan, no te respondí en el fondo porque realmente es muy amplio y bueno, hay que hablar sobre el principio de igualdad, pero te aconsejo que revises la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia que habla sobre el mínimo vital, vas a encontrar artículos, jurisprudencia, etcétera, y la Corte ahí te dice que no es suficiente que tú seas mujer, que seas indígena o que seas persona mayor para que se te atienda. Debe afectarse el mínimo vital, no es por quién eres que se tutela, sino por la situación en la que te encuentras. Bueno, no sé si me expliqué. Sí, sí, está, doctor, claro. Gracias, doctor. No, no, a ti. Bueno, para mí ha sido un gusto el conocerlos, el compartir con ustedes esta clase. Espero que, bueno, de algo de lo que hayamos visto les sirva en el resto del curso que están pasando. Y bueno, obviamente voy a ver el trabajo que les voy a pasar para la evaluación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao, Gracias, Rambert, nos vemos. Chao, Juan. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós, Rocío. Lice en la lista. Los momentos en los cuales llevar a Ahora cabo sí me escuchan. esta técnica de coordinación de acuerdo a la investigación previa de Sí. aquí Buenos días. estaba Perfecto. Pasa que estoy con dos sesiones, entonces es como que hay un poquito de interferencia. Vamos a detener la grabación.